Buenas tardes. Se da inicio a la sesión extraordinaria de pleno de fecha 29 de enero de 2025, vista de causa rol 15.835-2024, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo de la ley número 18.216. Tiene la palabra la señora secretaria doña María Angélica Barriga Mesa. Del año 2024 a Fojas 1, con fecha 9 de octubre del 2024, doña Claudia Galán Villegas, doña Mónica Urra Zúñiga y doña Ruby Sáez Landor, las dos primeras jueces titulares del primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y la última jueza titular del tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, subrogando legalmente, accionan de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, para que ello incida en el proceso penal RIT 162, RUC 22, 0095, 28, 78, seguido ante el primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. La preceptiva legal accionada de inaplicabilidad determina que tratándose de los autores de los delitos consumados que dicha disposición contempla, entre otros, los del artículo 362 del Código Penal, no procederá la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por otra de aquellas señaladas en su inciso primero. Explican las requirentes que los días 8 y 9 de octubre del 2004 se llevó a cabo la audiencia de juicio oral en el proceso penal seguido en contra de don Sebastián Antonio Palacio Hernández, toda vez que el Ministerio Público dedujo acusación en su contra por estimar que le correspondía participación en calidad de autor del delito consumado de violación impropia previsto y sancionado en el citado artículo 362 del Código Penal. Arguyen que producto de dicha audiencia, por acuerdo unánime de los miembros, se decidió condenar al referido sentenciado por el delito y en calidad de autor tal como lo había propuesto el ente persecutor, lo que fue comunicado mediante veredicto de fecha 9 de octubre del 2024. No obstante, precisan que en la etapa de redacción de sentencia condenatoria se enfrentaron con que para el caso concreto el sentenciado gozaba de irreprochable conducta anterior, realizó una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, se denunció ante la autoridad confesando el delito y su participación unas horas más tarde de consumarlo, y que se trató de un hecho único. De esta manera exponen que se estaría en presencia de un acusado que cuenta con varias circunstancias atenuantes de responsabilidad, elementos que consideran deberían estimarse al momento de determinar la forma en que el sentenciado deberá cumplir de manera efectiva la pena privativa de libertad, aun cuando la pena en concreto, atendidas las circunstancias ya precisadas, se pueda marcar en el tramo de presidio menor en su grado máximo, como ya lo ha resuelto este excelentísimo tribunal en la causa rol 6502 del año 2020. Así, indican las actoras que en el caso concreto, el acusado se enfrentaría a un tratamiento punitivo en cuanto a cumplimiento de la pena se refiere, más riguroso que otros casos en que aún arriesgando en abstracto una pena mayor, existiría la posibilidad de aplicar una pena sustitutiva como sería la libertad vigilada intensiva. En las condiciones expuestas, arguye las requirentes que atendidas las particularidades del caso, por mayoría, son del parecer de sustituir la pena privativa de libertad por la libertad vigilada intensiva. No obstante, ello no sería posible conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo primero de la citada Ley 18.216. Luego, y en cuanto al conflicto constitucional que se somete a conocimiento y resolución de este tribunal, las actoras afirman que de aplicarse la preceptiva legal que se impugna en el caso particular, se generaría una infracción a las garantías consagradas en los artículos 19, número 2 de la Constitución Política de la República y número 3, inciso sexto de la misma Carta Fundamental, por cuanto el acusado tendría un trato diferenciado que no tiene justificación objetiva y razonable, lo que afecta directamente a los principios de legalidad, proporcionalidad, resocialización y humanidad de las penas que obligan a imponer conforme a la dignidad de la persona la más idónea para cumplir con los fines
de prevención del delito. Arguyen que el derecho penal se rige por los principios de subsidiariedad y fragmentariedad, en virtud de los cuales éste será desplazado a favor de otros medios de control social, reservándose su intervención como última ratio. Además, precisan que la proporcionalidad se rige por el principio de necesidad, toda vez que, determinada la pena más idónea, el sentenciador deberá imponerla con criterio de estricta necesidad para alcanzar los fines preventivos. Agregan que el principio de proporcionalidad, en sentido estricto concreto, procura que las consecuencias jurídicas del delito guarden proporción con la gravedad del ilícito cometido, de manera que opera fundamentalmente en las reglas de determinación de la pena, ya que el juez debe fijar las magnitudes que éstas de acuerdo con el criterio general de gravedad de los hechos. Lo anterior, exponen, implica realizar un razonamiento práctico basado en principios, debiendo priorizar una justificación subyacente fundada en la importancia de aquellos principios que lleven a decantar la solución del caso en conformidad a la razonabilidad. Argumentan, en el caso concreto, resulta desproporcionada la aplicación del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, lo cual implica, a su entender, que el injusto por el que se sanciona con el respectivo reproche estatal resulta inconstitucional, al establecer una desviación de los fines de la pena, obviándose la lesión opuesta de peligro del bien o bienes jurídicos protegidos. Agregan que esta falta de proporcionalidad implica una afectación al principio de igualdad, puesto que el legislador debe hacer una ponderación entre lo gravoso de la pena y el hecho como único parámetro en el test de comparación, debiendo excluirse toda opción preventiva, pues escapa del ámbito punitivo cualquier exceso que conlleve penar más allá del hecho punible descrito en la ley. Finalmente, exponen que la norma recurrida reviste el carácter de decisoria desde la perspectiva del cumplimiento de la pena, que debe ser acatada por el sentenciado, y que en el caso en concreto se encuentra la gestión pendiente en el estado de dictación y comunicación de la sentencia, actualmente suspendida por resolución de esta magistratura. El requerimiento fue acogido a tramitación y declarado admisible por la segunda sala de este tribunal, conforme consta en las resoluciones que rolan a fojas 14 y 52, ordenándose asimismo la suspensión del procedimiento de la gestión pendiente concerniente al primer tribunal de juicio oral en lo penal, y confiriéndose los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes de la gestión invocada. A fojas 28 y 37 se hicieron parte el Ministerio Público y el sentenciado don Sebastián Antonio Palacios Hernández. A fojas 89, el Ministerio Público evacuó traslado la etapa de admisibilidad, solicitando la inadmisibilidad del libelo en razón a los siguientes argumentos. Los fundamentos vertidos en el requerimiento dan cuenta de una combinación de elementos que se refieren tanto a la determinación de la pena concreta impuesta a la gestión pendiente como a aspectos relacionados con la exclusión del delito del artículo 32 del Código Penal del ámbito de las penas sustitutivas. En relación a la pena impuesta, señala que el artículo 362 del Código Penal establece que corresponde a la de presidio mayor en su grado medio a máximo, esto es, desde los 10 años y un día a los 20 años de presidio, de acuerdo con el texto vigente a la época que tuvieron lugar los hechos sometidos al conocimiento del tribunal. Que las circunstancias atenuantes expuestas por las sentenciadoras orales, siguiendo una clasificación que suele ser utilizada por el derecho penal en esa materia, nada dice relación con el hecho punible o su menor o mayor gravedad, así como tampoco disminuye el desvalor de la acción atribuida al acusado. Presenta un detalle histórico de las reformas legales introducidas a la Ley 18.216 y a otros cuerpos legales, que ubicó la conducta en el mencionado artículo 362 del Código Penal, aumentando la pena que llevaba aparejada para dejarla en la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, la que posteriormente fue modificada para fijarla en la de presidio mayor en grado medio a máximo. Y la exclusión del delito de la concesión de alguno de los beneficios alternativos de la pena privativa o restrictiva de libertad accionada en estos autos constitucionales. Asimismo, destaca otras modificaciones relativas a los delitos
sexuales cometidos contra niños y niñas, subiendo las edades de 2 a 14, otras que incorporan nuevos delitos al catálogo de aquellos que no admiten la sustitución de pena, como es el caso de la Ley 20.813, que agregó un conjunto de delitos de la Ley 17.798, lo que ha sido materia, de acuerdo a lo expuesto, por numerosas decisiones de este excelentísimo tribunal. Asimismo, la Ley 20.968 agrega que incluyó al mismo listado los ilícitos penales de los artículos 150 y 150b del Código Penal, y la Ley 20.212, que adaptó el texto legal para incorporar los nuevos tipos penales de femicidio descritos en los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. En relación a los aspectos relacionados con la exclusión de la pena sustitutiva para aquellos delitos de la Ley 17.798, destaca entre sus argumentos el voto minoría de la sentencia Rol 3423 de esta magistratura, en orden a que el caso que se juzga trata una condena por el delito de la violación del artículo 368 del Código Penal, ilícito que, como se ha dicho tantas veces, tiene una pena asignada, una pena en abstracto de presidio mayor en grado medio a máximo. Añade que en el caso del ilícito del artículo indicado, los autores se inclinan por identificar el bien jurídico protegido con la intangibilidad o indemnidad sexual, en este caso de las personas menores de 14 años al que nuestro derecho asigna un alto valor e importancia en concordancia, por lo demás, con diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile. En línea con lo que se argumenta, confirma lo que se viene diciendo, que efectivamente la violencia sexual en contra de niños y niñas es reconocida como una de las más graves y evidentes transgresiones a los principios consagrados en los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, debido a que estas conductas constituyen una manifestación de discriminación y se configuran como atentados contra la dignidad y el derecho a la libertad, seguridad, integridad física, psíquica, salud, incluso la vida de las víctimas. Asimismo, señala, vulnera el derecho de todas las personas a vivir en libre y violencia. En el caso de las niñas y adolescentes, afecta su supervivencia y desarrollo físico, mental, moral y espiritual. Expone que son múltiples las convenciones internacionales y pronunciamientos de órganos del Sistema Universal y Americano de Derechos Humanos que hacen referencia a la materia. A modo de ejemplo, se destaca la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 19, que establece la obligación del Estado de adoptar todas las medidas para proteger de toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual. En relación a requerimiento interpuesto en esta sede constitucional respecto al inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216 por el delito del artículo 362, precisa que esta magistratura ha declarado inadmisible los requerimientos roles 11.914, 11.919, 12.177, 13.101, 13.109 y más recientemente el requerimiento rol 13.982, estimando que concurriría a las circunstancias recogidas en el artículo 84, número 6 de nuestra Ley Orgánica Constitucional. En razón de lo referido, arguye que no se advierte cómo la aplicación del precepto accionado genera las consecuencias contrarias a la Constitución que se denuncian, debiendo conducir por concepto de esa parte al rechazo del requerimiento. Por otro lado, señala que las razones expuestas deben además complementarse si se persigue demostrar una supuesta infracción de los principios de igualdad y proporcionalidad con una referencia a aquellos ilícitos que también están sometidos a exclusión de las penas sustitutivas. Al efecto señala, dejando de lado los ilícitos de la Ley 17.798 que han sido materia de numerosos exámenes por esta magistratura, zanjado en veredictos divididos, tampoco admite la sustitución los delitos de los artículos 141, inciso tercero, cuarto, quinto, 142, 150A, 150B, 361, 362, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter y 391 del Código Penal.
Varios de los delitos mencionados tienen asociadas penas en parte que parten en 5 años y un día de presidio mayor en grado mínimo, como es el caso de los delitos del artículo 141, inciso tercero, 150A y 361 del mismo Código Penal. Tampoco señala son procedentes las penas sustitutivas para quienes han sido condenados con anterioridad por crímenes o simple delitos las leyes 20.000. 19.366 y 18.404 y a los autores de delito consumado de robo del inciso primero del artículo 463. Finalmente, señala que es necesario tener presente que respecto del ilícito concretamente envuelto en este caso, están disponibles todos los dispositivos legales que permiten ajustar una sanción incluso por debajo del marco de penas definidas por la ley al delito, circunstancia que de hecho permitiría a las sentenciadoras que promueven la solicitud de inaplicabilidad arribar a rangos temporales que suponen técnicamente una rebaja de 2 grados para alcanzar la exigencia de la libertad vigilada, lo que impide firmar el supuesto efecto contrario al principio de proporcionalidad en este aspecto de determinación de la pena y el ajuste de la sanción a las circunstancias del caso concreto. Con fecha 6 de diciembre del 2024, conforme rolan a foja 102 del respectivo expediente constitucional, fueron traídos los autos en relación y se ha anunciado forma para alegar el abogado del Ministerio Público. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. A continuación, alega por el Ministerio Público, don Hernán Ferrara Leiva, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Alego con su autorización. Espero ser más breve de lo propuesto, atendido que no hay otro interviniente que haya comparecido en esta audiencia. Este es un caso en que ya se dictó un veredicto condenatorio por el delito del artículo 362, que es una violación impropia, es decir, es un delito de violación cometido en perjuicio de personas que son menores de 14 años. En particular, era una menor de 11 años, según la descripción fáctica que está agregada a estos antecedentes, con lo que remitió el tribunal oral, que requiere en este caso la inaplicabilidad del precepto del artículo primero y segundo de la ley 18.216. Este ilícito tiene una pena, al momento que se cometió el delito, que es de presidio mayor en grado medio máximo. Comienza en 10 años y un día, ¿cierto?, hasta 20 años. Fue modificada y establecida, en definitiva, esta pena unos meses antes de que se cometiera el delito, pero la pena vigente al momento del hecho es esa, 10 años y un día a 20 años, presidio mayor en grado medio a máximo. Esta cuestión nos conduce naturalmente a algunos de los criterios que han sido o suelen ser utilizados en el análisis de este tipo de cuestionamiento, y es que se hace un análisis de la norma en función de la gravedad de los ilícitos que están abarcados por la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas. Y en esta medida, por ejemplo, esta fue la regla utilizada para analizar las cuestiones relacionadas con delitos de la Ley de Control de Armas, que abarcaba incluso la tenencia de municiones, que tenía una pena de presidio menor en grado medio, es decir, 541 a 3 años de presidio. En este caso, naturalmente, bajo esa óptica, el delito naturalmente está acompañado de todos los otros que están además agregados al mismo catálogo de ilícitos para los cuales está impedido acceder a la pena sustitutiva. Y en esta medida, en nuestro concepto, el reclamo relacionado con la infracción del principio de proporcionalidad comienza a decaer. No solamente por la entidad de la pena, sino también por el conjunto de otros ilícitos que están, como decía, acompañados también junto al delito del artículo 362 en el catálogo de aquellos que refiere la norma cuestionada. Se trata, evidentemente, de una objeción que tiene que ver, según lo manifiestan las juezas que requieren, la inaplicabilidad, apoyado en criterios vinculados con la concurrencia de ciertas circunstancias atenuantes. Particularmente se hace referencia que hay irreprochable conducta anterior y colaboración con los hechos, y efectivamente estos dispositivos legales permiten, en los casos que señala la ley, hacer disminuciones de los rangos de pena. Todo esto es plenamente aplicable en este caso.
Es decir, no constituye la regla atacada ningún obstáculo a este efecto. De manera que si esta fuera la decisión por mayoría, es perfectamente lícito y de allí que no es posible sostener sencillamente y sin hacer las distinciones respectivas que la regla constituye una excepcionalidad legal rígida que impide capturar este tipo de fenómenos. A diferencia de otros delitos, este permite hacer la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 68 particularmente o 68 bis del Código Penal. De manera que nos encontramos frente a un delito que tiene una pena muy alta. Esto está anudado desde luego a la protección que progresivamente ha ido brindando el legislador a los menores de edad que son víctimas de atentados sexuales, que uno puede revisar en la historia de las modificaciones legales a este efecto, que además es un ilícito que ataca bienes jurídicos naturalmente que han ido adquiriendo una relevancia alta en nuestro derecho. Reflejo de ello son las mismas reformas legales a las que antes hemos aludido, de suerte que en nuestro concepto no se aprecia la deficiencia relacionada con el principio de proporcionalidad que se reclama en el requerimiento. En relación al principio de igualdad, hemos hecho ver asimismo que habría que considerar cuáles son efectivamente el conjunto de delitos que está afecto al mismo tipo de impedimento. Pero es particularmente relevante mirar cómo está hoy en día configurado esta regla. La regla en la actualidad no era así al momento que ocurrieron los hechos, voy a hacer la pertinente observación, pero hoy en día esta regla contiene una prohibición para acceder a pena sustitutiva que abarca básicamente todo el conjunto de ilícitos que constituyen atentados sexuales de características, es decir, que involucran contacto corporal, tanto de personas adultas como de menores de edad. Está hoy en día el artículo 361, la violación, 362, la violación impropia, el estupro, 363, 365 bis, que es una especie de abuso agravado, 366, un abuso sexual con determinadas características, incisos primero y segundo, 366 bis, abuso sexual en perjuicio de personas menores de 14 años, la violación con homicidio. Es decir, es evidente que hay en el campo de actuación del legislador ya en este caso una preocupación en relación a este particular grupo de delitos que ha llevado progresivamente a incluirlos prácticamente a todos que cumplen con estas características dentro del catálogo que está en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Adicionalmente, esto además marca una lógica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la forma en que el legislador está observando este tipo de delitos y nos parece que desde luego esto está dentro del marco de sus facultades constitucionales. Además está el conjunto de otros delitos que tienen restricciones para acceder a pena sustitutiva y que están mencionadas también en el artículo primero de la ley 18.216 y en estas condiciones no se puede observar tampoco que exista de verdad un trato diferenciado que parezca arbitrario, poco razonable y sin o carente de justificación que uno pueda observar de la sola lectura incluso del precepto legal. De manera que no nos parece ni compartimos tampoco la propuesta que hace el requerimiento en este sentido y le pedimos al tribunal que la desestime. Finalmente, hicimos ver también en nuestra presentación que más recientemente algunos requerimientos planteados en este mismo escenario, me refiero a delitos o imputación de delitos del artículo 362, en los que se plantea un requerimiento respecto del mismo precepto, han sido declarados inadmisibles. Ya se hizo referencia a algunos veredictos en la relación, puesto que los mencionamos en nuestro escrito. Yo solamente reitero muy brevemente las decisiones adoptadas en sede de admisibilidad respecto de los requerimientos roles 13.982, 13.109 y 13.101. Declarados inadmisibles en función de cumplimiento de exigencias de fundamentación del requerimiento, atendido las decisiones previas adoptadas por esta magistratura sobre este particular precepto. Por estas razones, estimando que no concurren las infracciones constitucionales que se denuncian, es que pedimos que se desestime el requerimiento. Muchas gracias. Gracias, abogado. Consulto a las señoras ministras y señores ministros si tienen preguntas que hacer al señor abogado. No habiendo preguntas, se da por terminada la vista de la causa.
Muchas gracias.